Me encontraba hasta, por el momento, 3 barcos. Estamos en Colombia, la tierra de islotes de Santa Cruz. Bueno, chavales, me encuentro en una pequeñita isla del mar Caribe llamada Santa Cruz del Islote. Le llaman la isla más poblada del mundo por metro cuadrado. Aquí es donde voy a pasar unos días conociendo el islote, su gente y la vida en ella. De hecho, me encuentro ahora mismo en uno de los pocos hoteles que tiene la isla, ya que esta isla, el tamaño no supera la de un campo de fútbol. Luego os enseñaré bien dónde estamos, este hotel, las vistas sobre todo que hay desde la habitación, y además vamos a hacer una de las actividades que ofrece este hotel y os voy a enseñar un adelantito de las vistas. Mirad qué bonitas vistas desde la habitación, pero luego veremos más. Esta es una isla parcialmente artificial. El islote fue hecho a mano. Los nativos, cuando llegaron, la construyeron en medio del coral, con piedra, con escombros y con basura. Aquí viven unas 500 personas y hay algo más de 100 casas. Aquí no existen las motos ni carros, aquí solo hay canoas. En esta isla la gran parte son pescadores, pero es que la mayoría de toda la isla se dedica al turismo directa o indirectamente. Bueno, pues estamos con Guillermo, más conocido como El Mono. Justo, Adrián. Acá tenemos la patrona de la isla, la Santísima Cruz de Mayo. Por esa razón, a nivel internacional se conoce esta isla como Santa Cruz de Islote, no siendo el nombre verdadero de esta isla. El nombre verdadero es Islote de San Bernardo. Santa Cruz por la patrona de la isla, y esta isla tiene 320 años de fundada. Los primeros habitantes que habían acá eran indios sinúes. En el año de 1700 llegaron los dos primeros afrodescendientes a estos territorios, procedentes desde el sur de África, República del Congo. Acá encontraron esa tranquilidad y esa seguridad que le brindaron los indios, y ellos se sintieron más que contentos. Volvieron a Cartagena, regaron la voz y comenzaron a venir más afrodescendientes hacia acá. Los indios se encontraron atemorizados y emigraron de acá. Y los niños acá duermen, sueñan fútbol, se levantan, desayunan, almuerzan y cenan fútbol. Usted le dice en Navidad qué regalo quiere, sea niño o niña, y lo único que le pide son contentos y felices con un balón de fútbol. Y lo pueden ver. La isla mide 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados. Cuenta con 146 viviendas y somos 816 nativos que vivimos aquí todo el año. Tengo 52 años de haber nacido acá y no pienso salir de acá. Mucha tranquilidad con que se vive acá. Ladrones no hay. Inseguridad menos. Acá todo el mundo nos respetamos. De 208 familias formamos una sola. Cuando nos llueve acá, la alegría es tan inmensa que nos vamos de rumba enseguida. La sequía acá a nosotros nos asusta. Se prolonga entre 6 y 7 meses para llover en esta zona. A la hora que llegue esa lluvia nos levantamos a almacenar ese líquido preciado. Ese líquido preciado nos lo dividimos por familia. Aquí la persona que venga le damos a prueba 15 días para ver con qué pensamiento viene. Si vemos de que no es productivo, si no tiene para los pasajes, se lo damos y usted aquí no puede estar. Pero si viene con una buena idea que nos interese a todos, bienvenido y se queda. No tiene para comer, no se preocupe que aquí hay comida para usted. No tiene para dormir, no se preocupe que donde duermen 2 pueden dormir 3. Eso somos nosotros. Donde antes habían 2 subidas de marea al año, ahora es muchísimo más recurrente. Detrás mío está el final de parte de la isla. Ahí, cuando sube la marea, viene todo el agua, viene hasta aquí, se estanca y bueno, está en muy mal estado. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, en una tiendecita de aquí, vamos a comprar sacos de cemento, se la vamos a dar a la comunidad para que puedan arreglar toda esta calle de nuevo. La van a hacer un poquito en curva porque así cuando llegue el agua vuelva de nuevo al mar Caribe. Pero ahora mismo, ¿cómo estáis evitando que suba la marea? Este caracol te coge, después que le saca la madre, lo pone aquí, se pone y se acomoda, se le echa más relleno más arriba, se le echa caracolejo y arena, a taparse para que el caracol no dañe a uno. Entonces uno va levantando todo el mar, lo va tapando con esto, para que cuando venga el relleno no se le endunde a uno para la casa.
Vamos a ir a ver ahora a unos pescadores. Estos pescadores salen a las 6, 7 de la mañana y vuelven ahora a las 2 o a las 3. Vamos a poder hablar con ellos para ver si han tenido suerte. Aquí los pescadores, bueno, me está comentando, lo hacen a pulmón libre. ¿Ya no pesca o sigue Sí, pescando? pesco. A veces muchos no quieren que siga pescando porque por la edad y el tiempo tengo que estar buceando y ¿Qué edad tiene? tengo 73 años. Y no le dejan, ¿no? Depende de la profundidad, porque yo tengo un primo que está bajando ahorita mismo 30, 35 metros a pulmón libre. He cogido el tiempo y dura hasta minutos 30 segundos. Uno aquí viven en armonía y todo. Todo el que esté enojado, uno viene, uno cambia ya. Uno aquí nunca está uno controversia contra usted, con esto, no. O sea, que el sentido de comunidad es real. O sea, Sí. Uno aquí somos unidos. La unión hace la fuerza, así que uno tiene que unirse. Un pueblo pequeño, que tiene muchos habitantes, tiene que estar uno siempre unido. Si tiene en armonía, vivirá siempre feliz. Es lo que le da Dios a uno, eso es lo que trae uno. No es como el que trabaja en tierra, el que trabaja en tierra lleva un trabajo fijo. Hoy no salí, desde ayer me gané 50.000 pesos. Hoy no gané nada, pero que si uno no tiene fe, uno no gana. Uno va a lo que haya Dios, eso lo coge uno. Si Dios no le da nada, yo tengo un riflecito, eso se llama rifle costeño, isleño, que uno hace aquí, con un palo con su varilla. Ese que tengo yo lo hice yo mismo. ¿Me lo podrías enseñar? ¿Sería mucha molestia? ¿Le ha hecho usted esto, no? Esto lo seguro. Ya dile que van a disparar. Así que con esto va, con el agua, con esto y a cazar peces. El agua como pescadores a pulmón, todo artesanal. Creo que la contaminación ha hecho el recurso pesquero esté más escaso, se consiga menos. Y también la actividad pesquera que se está utilizando, artes no convencionales, han hecho también que disminuya la pesca. También la extracción, que vemos mucha, estamos sobrecargando mucho el parque. Nosotros somos pescadores que vivimos única y exclusivamente de la pesca, aquí no hay donde cultivar. Nosotros aquí conservamos un poco las tallas, lo que vienen de fuera no les importa y cogen lo que se mueve, como la tortuga, el caracol, todas esas cosas las cogen ellos y verdaderos perjudicados somos nosotros. Estamos así de que no sabemos qué hacer con el futuro. Toda la vida no sabemos del turismo, porque el turismo de todas maneras estamos en una zona de parque y puede llegar masivamente, pero que ya se van limitando. Otros tenemos que vivir de otra forma que sería la pesca. Al acabarse la pesca, se acaba el futuro de los niños. Hay una de las prácticas aquí, una atracción turística de Islote en la que no estoy nada de acuerdo. Se trata de 2 acuarios, me encuentro en uno de ellos. Aquí puedes, por el precio de creo que son 10.000, puedes bañarte con un tiburón nodriza, que es, bueno, aquí le llaman tiburón bobo porque es inofensivo, pero me comentaba el pueblo que es el único, bueno, no el único, pero sí es un gran sustento para la gente local. Ahora me están comentando que están buscando alternativas para poder reemplazar esto. Es una especie muy importante para la vida marina, para los corales. Entonces eso es lo que estamos reemplazando con una autoridad competente que se llama Parque Nacional, que nos busque una pronta solución para nosotros dejar el tema de acuario quieto y pues llevar algún tiempo los tiburones en su hábitat natural. Puedan ser libres, así como nosotros podemos ser libres también de tener la libertad de pasear, de conocer, de disfrutar, pero por el momento es el sustento de las comunidades de Islote Santa Cruz. Vamos a explorar el mar para que ustedes puedan ver la realidad. El mar es algo muy valioso para nosotros y hay que tener mucho respeto porque nosotros invadimos su espacio. Vamos a mirar el fondo del mar, no tiene buena salud. Se encuentran muchos residuos sólidos dentro del mar. Y el mensaje es que cuidemos en cualquier rinconcito que vayamos del mundo, apreciemos y cuidemos ese valioso mar. Bueno, como ha dicho Adrián, vamos a meternos ahora en el agua para ver la cantidad de basura, que de hecho ya desde aquí podemos ver la basura, residuos de textil por el mar. Listo, vamos allá. A nadie le queda bien esta gafa, ¿verdad?
Madre mía, la cantidad de basura que hay aquí. Pues es increíble, ahí hasta váteres, mucha ropa textil, herramientas también hay. Sí que hay basura, sí. Me encontraba hasta, por el momento, 3 váteres. Qué pasada. Qué pena, qué lástima, cuánta basura. Esta isla no tiene ni médicos ni sacerdotes, no tiene delincuencia, por lo tanto no tienen policía y no tienen conflicto armado. Es una de las cosas muy positivas de esta Estamos en la isla Múcura. Estamos en Colombia, la mejor tierra del mundo. Islote de Santa Cruz, España. Aquí somos italianos. Yo soy de Italia. Fijaos hasta dónde llega el agua, llega hasta en la misma plaza. Esto la verdad que es un problema porque cuando sube la marea, esto casi que se inunda todo el islote. Esa es la lancha que va a venir a buscar a los estudiantes del islote. Estos son los estudiantes de Isla Múcura, Puerto Caracol, que es la comunidad vecina, y también tenemos de Tintipán. Ellos estudian aquí y van a su casa a la isla Múcura, así que se van a intercambiar y así es todos los días para ir al cole y salir del colegio y volver a su casa. Esa es mi casa. ¿Esa es tu casita? Sí, donde están asentados. Y gracias por eso. Gracias a usted. Bienvenido. He visto que aquí hay un montón de agua que sube y se queda aquí estancada. Y podrida. Y que huele mal. Sí, y ahí donde da pica el zancudo. Y aquí en el islote no hay zancudos. Sí, sí sale. Y ahora por esto sí que sale. Sí, sale, claro. Pues sí, hemos donado estos saquitos para arreglar las calles. Eso, gracias. Ustedes nos van a regalar el cemento para terminar de pavimentar esto. Y eso para nosotros es como si fuera más que 10.000 millones de pesos ese detallito para nosotros. Este es el hotel donde nos estamos alojando aquí estos días para recorrer el islote. Tiene varias habitaciones con vistas al mar. La nuestra es en forma de L, es la habitación doble. De hecho vemos el amanecer y el atardecer. Lástima del día que está empezando a llover ahora mismo. Está un día tristón, pero esto es muchísimo más bonito con sol. Es una lástima, pero creo que os podéis hacer una idea. A veces uno tiene amigos en la habitación. Bueno, pues ahora sí, hecho esto, vamos a aprovechar las últimas horas aquí en el islote. Vamos a ir a hacer una de las actividades del hotel, vamos a ir para Chara para hacer careteo. Vaya diferencia lo que estamos viendo ahora con las basuras que hay alrededor del islote. Es hora de despedirse del islote, de estas vistas también. Nosotros tenemos que seguir de viaje. Os recuerdo que podéis seguirme todas las fotografías, todo el contenido que voy poniendo, además de YouTube, lo pongo en Soy Fugitivo, en Instagram. Y nada, lo de siempre. Comenta, siempre con respeto, dale like, comparte para que yo pueda seguir creando este tipo de contenido y nos vemos en el siguiente episodio.